Buenas Eh, tardes a todos. Sí, Buenas tardes, Alcides. Muy buenas tardes a todos. En esta oportunidad tenemos a Alcides Jerónimo como ponente, invitado. El día de hoy nos va a hablar de matemática para la ciencia de datos. Eh, bueno, en esta oportunidad recordarles al público en general que seguimos todavía en el proceso de la premiación por el proceso bicentenario. Hay un post que hemos colocado hace unos minutos en los cuales indicamos que fuimos también mencionados por el BID, ¿no? En su publicación de inteligencia artificial en Latinoamérica. Y bueno, los invitamos a seguir votando por DSRP para la premiación de próceres del Bicentenario. Y bueno, con nosotros el día de hoy Alcides nos va a explicar y estaremos recopilando las preguntas que se hagan tanto por Zoom como también por redes sociales para poder hacerles a Alcides. Ok, Alcides, bienvenido. gracias. Gracias entonces. Buenas tardes a todos. Soy Alcides Oxa y bueno, la ponencia que está a cargo de mi persona para hoy es Matemática para Ciencia de Datos. Vamos a ver lo que, lo que es el cálculo, el álgebra lineal y la estadística en la ciencia de datos, ¿no? Es decir, eh, por qué es importante la matemática para ciencia de datos, especialmente si uno quiere entender en profundidad lo que es la ciencia de datos. Bueno, entonces, estas son las áreas de la matemática que más se utilizan, ¿no? Eh, la matemática es una ciencia que tiene muchas áreas, muchas ramas, pero vamos a hacer énfasis en estas tres simplemente, que son las más utilizadas en la aplicación en ciencia de datos. Estas son el álgebra lineal, el análisis matemático o cálculo y la probabilidad y estadística. Vamos a hablar primero del álgebra lineal. El álgebra lineal es un campo de la matemática, un área de la matemática que estudia conceptos tales como espacios vectoriales y transformaciones lineales. Bueno, eso es más formal, ¿no? Vámonos a lo más aplicado. ¿En qué aspecto se aplica el álgebra lineal en ciencia de datos? En el estudio y la operacionalización de estos objetos, matrices y vectores y sistemas de ecuaciones lineales. Veamos qué es una matriz, ¿no? Una matriz, en este caso tenemos un ejemplo claro de una matriz n por p. Esto está en una forma muy abstracta, ¿no? Una matriz es un conjunto de números, pero están ordenados en forma de filas y columnas. Tiene importancia el orden aquí. Ahora, cada una de las filas de esta matriz, esta es la fila, ¿no? Este renglón por el cual estoy pasando el cursor es una fila, ¿no? Y esta otra columna, esta es una columna por donde estoy pasando el cursor. Bueno, entonces una matriz es este arreglo de números, este sería un arreglo bidimensional. Podemos ver a una matriz como un conjunto de coordenadas, ¿sí? Esta fila podría ser una coordenada, unas coordenadas de un punto en un espacio p-dimensional. La columna también sería las coordenadas de un punto en un espacio n-dimensional. Un vector es un caso particular de una matriz, ¿no? Bueno, esta matriz es n por p. Si yo hago que n sea 1, vamos a tener un vector fila, 1 por p. Y si yo hago que p sea 1, vamos a tener un vector columna, n por 1. Veamos, para interiorizarnos mejor, cómo se puede aplicar el concepto de matriz en ciencia de datos. Aquí tenemos una matriz concreta. En filas tenemos personas, ¿no? Aquí tenemos Jim, Dana, Mary, Joe, Alex. Y en columnas tenemos
lo que denominaríamos en ciencia de datos variables. En este caso, la edad, creo que es el coeficiente intelectual y 2 años de educación. Entonces, tenemos, por ejemplo, que Jim tiene 33 años de edad, tiene un coeficiente intelectual de 131 y tiene 16 años de educación, ¿no? Dana tiene 52 años, un coeficiente de 112, años de educación 18 y así. Entonces, cada fila, por ejemplo, Jim sería una fila, ¿no? Joe sería otra fila. Entonces, cada fila lo podemos ver como un punto en un espacio tridimensional. ¿Sí? En el espacio de 3 dimensiones, Jim es un punto. Estas serían sus coordenadas, 33, 131 y 16. Mary sería otro punto en el espacio tridimensional, ¿no? Con sus coordenadas 28, 117 y 12. Pero al mismo tiempo podemos ver esto como a las 3 variables, las 3 columnas, las podemos ver como puntos en un espacio de 5 dimensiones, ¿no? La edad sería un punto en el espacio de 5 dimensiones. Las coordenadas de la edad serían 33, 52, 28, 54 y 41. Y así lo mismo para CI y educación. Entonces, en la práctica, en ciencia de datos, nos vamos a encontrar con este tipo de datos, ordenados rectangularmente, en los cuales en las filas vamos a tener casos, en las columnas vamos a tener variables. Entonces, claramente se presentan se pueden representar mediante una matriz. Claramente son unas matrices, son matrices, ¿no? Entonces, está claro, yo creo, por qué la necesidad de estudiar matrices, vectores y en general el álgebra lineal para entender más a profundidad ciencia de datos. Esto solamente es una parte muy básica. Veamos también un sistema de ecuaciones lineales. En este caso tenemos coeficientes, estos coeficientes a sub 1,1, a sub 1,2, a sub 1p, multiplicando a variables x1, x2, xp. Y estas nos dan como resultado este valor b1. Y así tenemos varias ecuaciones. En este caso, las a's son valores conocidos. Las b's también son valores conocidos. Las que son incógnitas son x1, x2 hasta xp. En este caso, lo que uno quiere es resolver este sistema de ecuaciones. Encontrar los valores que satisfacen estas ecuaciones simultáneamente. Bueno, entonces un sistema de ecuaciones lineales es algo que se puede dar en muchos casos. Se da en la vida real. Se presentan casos de resolver sistemas de ecuaciones lineales. Este sistema se va a denominar consistente si tiene una o infinitas soluciones. Puede tener una solución única o puede tener infinitas soluciones el sistema. Pero también puede no tener solución. En ese caso se dice que el sistema es inconsistente. Veamos nuevamente un ejemplo. En este caso las incógnitas son C sub 1, C sub 2 y C sub 3. Este ejemplo proviene está relacionado con este ejemplo de la matriz. Aquí tenemos este 33 que es la edad, este 131 que es el CI, está representado aquí, y este 16 que son los años de estudio, ¿no? Entonces tenemos una ecuación para la primera persona, es decir, para Jim. Entonces, ¿qué nos dice esta ecuación de Jim? Está su edad por C1 más su coeficiente intelectual por C2 más sus años de educación por C3 es igual a 3050. 3050 en este caso está como ejemplo de ingresos monetarios. Entonces, este es un caso bastante común en ciencia de datos, en los cuales se pretende relacionar ciertas variables con una variable problema o variable objetivo. Esta sería la variable problema o variable objetivo, los ingresos monetarios. Aquí tendríamos los ingresos monetarios en este ejemplo, ¿no? Tendríamos los ingresos monetarios de 5 personas, estas personas. Tendríamos un ejemplo de sus ingresos monetarios.
Y los estamos relacionando con su edad, su coeficiente intelectual y sus años de estudio. Pero ¿cómo se relacionan? ¿Qué significan estos coeficientes C1, C2, C3? Entonces serían, bueno, esta es una hipótesis. La hipótesis es de que C1 veces su edad, más C2 veces su coeficiente intelectual, más C3 veces sus años de estudio, nos va a dar sus ingresos monetarios. Eso podría ser o no ser verdad, ¿no? Pero esta forma de modelizar mediante sistemas de ecuaciones lineales las relaciones entre variables, las relaciones lineales que hayan entre variables, puede ser de mucha utilidad y podemos obtener resultados, por ejemplo, de predecir los ingresos para personas de las cuales no se conoce ese valor, ¿no? Ese valor de esa variable objetivo. Y los podemos predecir a partir de otras variables, en este caso, a partir de la edad, del coeficiente intelectual y de los años de estudio. Entonces, estamos suponiendo que hay ciertos coeficientes C1, C2, C3, que multiplicando estas variables nos van a aproximar por lo menos a los ingresos monetarios. Esto es un ejemplo bastante sencillo, básico, ¿no? Se puede incorporar más variables, ¿no? En el lado izquierdo de estas ecuaciones, y también se puede incorporar un valor constante. O, bueno, complicando más las cosas, las relaciones no siempre pueden ser lineales, ¿no? Pueden haber relaciones cuadráticas, es decir, algunas de estas variables pueden estar expresadas al cuadrado o al cubo o en logaritmos, y así hay un gran sinfín de variedades por las cuales se justifica el uso de la matemática en ciencias de datos. Pero bueno, estamos viendo el caso de sistemas de ecuaciones lineales. Ahora, los sistemas de ecuaciones lineales se pueden representar matricialmente. Tenemos aquí la matriz A, tenemos el vector X, este sería el vector de incógnitas, y tenemos este vector de valores conocidos, B1, B2, Bn. En nuestro anterior ejemplo, en este ejemplo, estos serían los ingresos, ¿no? Estos serían las variables, cada columna serían las distintas variables que estábamos considerando, y estos serían los coeficientes que queremos obtener, que queremos determinar. ¿Sí? Este es justamente este ejemplo de un sistema de 5 ecuaciones lineales representado como en forma matricial. Esta es la matriz de los datos, este es el vector de coeficientes que se quiere determinar, y este sería el vector de ingresos. Entonces, podemos ver de esta forma la importancia del álgebra lineal en ciencia de datos. Y así como esta aplicación que acabamos de ver, bastante sencilla, hay muchas otras aplicaciones. Esta es otra, aplicaciones a cadenas de Markov. Las cadenas o procesos de Markov miden movimientos en el tiempo de varios estados relacionados. Bueno, aquí alguien me pide control remoto. No sé si aprobarlo. Bueno. Un dato. No sé qué me dicen. Johannia Uranja me solicita control remoto de su pantalla. Bueno. Entonces, continuamos. Las cadenas o procesos de Markov nos miden los movimientos que se dan en el tiempo de varios estados. Podríamos darnos un ejemplo, el estado de desempleo y el estado de empleo de un conjunto de personas. Vamos a representar los estados con estos nombres, S1T y S2T. Son estados en el tiempo que pueden cambiar.
Entonces, si tenemos estos dos estados en el tiempo, S sub 1t y S sub 2t, y están relacionados entre sí, perdón, estamos aquí. Entonces, vamos a definir esta matriz de transición. Perdón, bueno, otorgué un control. No sé si... Eh, Puedes continuar, Alcides, yo me encargo de eso, ¿no? Solamente tú tienes permiso para poder compartir. Ya, sí, perdón. Otorgué un permiso por un error. ¿Sí? No te preocupes, yo me encargo de eso. Está bien. Bien, entonces, continuamos. La matriz de transición entre estados es esta matriz P. Esta matriz nos va a ayudar a transitar entre los estados, por ejemplo, dos estados. Para que se pueda entender mejor, vamos a dar un ejemplo. El estado de empleo y el estado de desempleo de un conjunto de personas. Entonces, S sub 1t podría ser la cantidad de personas que están empleadas y S sub 2t puede ser la cantidad de personas que están desempleadas. Entonces, sin embargo, estos dos estados cambian en el tiempo. En el tiempo t, S1 va a tomar un valor, ¿no? Y en el tiempo t, S2 va a tomar otro valor. Luego, la matriz que nos va a ayudar a ver cómo cambian esos estados se denomina matriz de transición entre estados. Aquí tenemos P sub 1, 1, es la probabilidad de mantenerse en el estado 1. Es decir, dado que está en el estado 1, la probabilidad de que esta persona se mantenga en el estado 1 va a ser P sub 1, 1. Veamos, según nuestro ejemplo, esto sería, dado que una persona está empleada, la probabilidad de que se mantenga empleada va a ser P sub 1, 1. P sub 1, 2 es la probabilidad de pasar del estado 1 al estado 2. Es decir, dado que la persona está en el estado 1, según nuestro ejemplo, dado que la persona está empleada, la probabilidad de pasar a ser una persona desempleada es P sub 1, 2. Luego, P sub 2, 1 es la probabilidad de pasar del estado 2 al estado 1. Es decir, dado que está en el estado 2. Es decir, si una persona está en el estado 2, desempleada, la probabilidad de pasar al estado 1, de conseguir un empleo, es P sub 2, 1. Y finalmente tendríamos P sub 2, 2, que sería la probabilidad de mantenerse en el estado 2. Es decir, dado que está en el estado 2, dado que está desempleado, la probabilidad de seguir desempleado va a ser P sub 2, 2. Entonces, ahí podemos ver a P como una matriz de probabilidades. Probabilidades de transición, de que transite de un estado a otro estado. Luego, luego se define también un vector de estados, S sub t, que va a tener elementos S sub 1t y S sub 2t. Este sería un vector fila. Y la relación dinámica del proceso de Markov es esta. El estado en el tiempo t es igual al estado en el tiempo anterior por la matriz de transición, la matriz de probabilidades de transición. ¿No? Entonces, tiene sentido, ¿no? Multiplicamos las probabilidades de transición con el estado anterior y vamos a obtener el estado actual, el estado en el tiempo t. Haciendo una sustitución recursiva, vamos a obtener que luego de n periodos, los estados en el tiempo t son iguales a los estados en el tiempo t menos n por p las probabilidades de transición elevados a n. Es decir, multiplicados n veces, pero multiplicados matricialmente, ¿no? Bueno, los que conocen ya matrices saben que el producto matricial no es conmutativo, es un producto de
de los elementos de las filas de una matriz por las columnas de la siguiente matriz y son los productos internos de esas filas por columnas. Entonces, pero los que no han visto matrices, entonces decirles que la multiplicación de matrices es diferente a una multiplicación de escalares, ¿no? De dos números cualquiera. Bueno, entonces, esto se puede generalizar para más de dos estados sin mayores problemas. Aquí no vamos a hablar solamente de dos estados, ¿no? Pueden haber más estados en el vector de estados. Entonces, aquí solamente estamos viendo otra aplicación del álgebra lineal en un modelo denominado las cadenas de Markov. Y esto también tiene bastante utilidad en ciencia de datos. Por ejemplo, en el reconocimiento del habla. Cuando un dispositivo busca reconocer el habla de los interlocutores de las personas, entonces utilizará algoritmos basados en los procesos de Markov. Esos modelos se llaman modelos ocultos de Markov. Bueno, aquí hay... bueno, pasaremos al cálculo. ¿Cómo es la dinámica de esta presentación? Si tienen preguntas mientras estoy exponiendo, pueden hacerlas. Bien, aquí tenemos una pregunta. Bueno, me pregunta sobre los cálculos de sensibilidad en la teoría de Markov. Bueno, en este caso no sabría decirte. Podría ir al caso del análisis de sensibilidad en una gama de modelos generales, en los cuales vamos aquí atrás. Estas probabilidades de transición las podemos ver como parámetros de un modelo. Y entonces, sin embargo, pueden cambiar. Cuando cambiamos los valores de los parámetros, los resultados también cambian. Cuando cambian esos resultados, es decir, cuando cambiamos los parámetros, los valores de los parámetros, los resultados pueden cambiar muy poco o cambiar mucho. Entonces, la sensibilidad se refiere a qué tan sensibles son los parámetros, perdón, los resultados a los cambios en los parámetros. En un modelo en general, en un modelo matemático, los modelos matemáticos tienen parámetros. Se alimentan de datos, los modelos matemáticos, pero también tienen parámetros que se pueden estimar de varias formas o se pueden imponer también de otras formas, ¿no? Entonces, estos parámetros se pueden cambiar, ¿no? Y si yo aquí cambio estas probabilidades, por ejemplo, la probabilidad 1,1 es, como aquí decía, la probabilidad de mantenerse en el estado 1. En el ejemplo concreto que les daba, la probabilidad de que, dado que la persona está empleada, ¿cuál es la probabilidad de que continúe estando empleada, ¿no? Continúe teniendo un trabajo? Entonces, esa probabilidad podría ser, digamos, 0,90, ¿no? Hay un 90% de probabilidad de que una persona empleada continúe estando empleada. Pero si yo cambio esas probabilidades, ¿cómo afectará a los resultados finales? Los estados podríamos interpretarlos también en probabilidades, pero no condicionales. Estas serían probabilidades condicionales. Probabilidad de que se dé un evento dado que se ha dado otro evento. En este caso, el evento es el mismo. La probabilidad de que haya ocurrido el evento empleado, dado que ocurrió antes el evento empleado, ¿no?
Entonces, en cambio aquí vamos a tener simplemente las probabilidades de estar empleado en el tiempo t y de estar desempleado en el tiempo t. ¿Cómo? Si cambiamos estas probabilidades, ¿cómo van a cambiar estas otras probabilidades? ¿Cómo afectará los cambios en los parámetros a los resultados? Entonces, a eso se refiere análisis de sensibilidad. ¿Qué tan sensibles son los resultados ante cambios en los parámetros? Bien, aquí me pregunta si podría aplicarse el cálculo de sensibilidad si es que agregara dos conjuntos de datos con diferentes probabilidades. Bueno, no tengo mucha experiencia en cadenas de Markov, pero yo diría que sí. Agregar dos conjuntos de datos con diferentes probabilidades. Habría que recalcular las probabilidades. ¿En qué sentido quisieras agregar esos dos conjuntos de datos? Podría ser en un modelo de Markov. Tenemos dos estados, por ejemplo, ¿no? En este caso, queremos ampliar el modelo a 3 estados. Entonces, se agregarían más probabilidades. La matriz de transición tendría que ser una matriz 3×3, que relacione los 3 estados del tiempo t-1 con los 3 estados del tiempo t. Y en ese caso sería una forma de agregar probabilidades. Y por supuesto, ahí en una matriz, en un modelo de Markov con 3 estados, por supuesto que se puede hacer un análisis de sensibilidad. Pero otra forma de agregar se podría entender por unir los datos de dos distintos contextos. Es decir, no queremos agregar más estados, sino lo que queremos es obtener las probabilidades de los estados, pero de un contexto más general o de un contexto más reducido. Pero si estamos hablando de agregar, tendría que ser de un contexto más general, ¿no? Y en ese caso tendríamos las probabilidades de, digamos, una región y tendríamos otra matriz de probabilidades de otra región. Tendríamos que calcular un consolidado de la matriz de probabilidades de esas dos regiones, por decir, ¿no? Y eso también se puede hacer. Siguiendo las leyes de probabilidad, se puede construir una matriz de transición que sea un consolidado de otras matrices de transición de contextos más específicos, más locales, digamos. Y luego, sobre eso se puede hacer también análisis de sensibilidad. Bien, entonces, hasta aquí hemos visto la utilidad del álgebra lineal en la ciencia de datos. Pasemos a cálculo. El cálculo es otra rama de la matemática bastante importante en la ciencia de datos. El cálculo en general estudia conceptos tales como los límites, la continuidad, la derivación, la integración, el conjunto de los números reales. Especialmente se aplica el cálculo en ciencia de datos en estos dos campos, ¿no? En la optimización y cálculo de probabilidades. De hecho, se puede aplicar en más aspectos de la ciencia de datos, pero estos son los dos más comunes. Optimización. En los modelos de ciencia de datos vamos a tener muchas veces funciones a optimizar, funciones a maximizar o a minimizar. En los modelos estadísticos que se utilizan para ciencia de datos, tenemos métodos de estimación de parámetros como son los mínimos cuadrados ordinarios o la máxima verosimilitud, ¿no? Por ejemplo, en los mínimos cuadrados ordinarios, el objetivo es minimizar una función objetivo. En máxima verosimilitud, lo que se requiere es maximizar una función objetivo. Entonces,
En este caso tenemos que introducirnos al cálculo de muchas variables, a la optimización en varias variables, ¿no? Optimización es una forma general de hablar de maximización y minimización. El cálculo de probabilidades es otro aspecto en el cual se utiliza bastante el análisis matemático o cálculo, justamente para ello, ¿no? Para calcular probabilidades mediante funciones de densidades de probabilidades. Esto ya nos conecta más con estadística, que vamos a ver posteriormente. Bueno, entonces tenemos esta que es la definición formal de derivada. Que es una forma de cociente, que significa diferencial de y sobre diferencial de x. Es en sí los cambios en una variable y, ¿no? Tenemos una variable y en función de una variable x. Entonces, una vez que tenemos una variable y en función de una variable x, esta expresión de y sobre dx significa los cambios que se dan en y ante cambios infinitesimales en x, cambios muy pequeños en x. ¿Sí? Si hay una variable y que depende de una variable x, la variable x va a cambiar. Cuando esos cambios son infinitesimales, es decir, muy pequeños, puede ser de 0.1 a 0.10001, ¿no? Es un cambio muy pequeño en x. Entonces, cuando x cambia infinitesimalmente, varía muy poco, entonces va a tener su respuesta en y, porque y es una función de x. Pero esto en sí, más que todo nos dice el límite cuando esta h tiende a 0. Fijémonos aquí, h es el cambio en x, es decir, x varía en h, en una cantidad h. Entonces, la función va a variar la diferencia entre la función cuando está evaluada en x más h, menos la función evaluada en x, es el numerador de este cociente, ¿no? Entonces, este es el cambio en y, ¿sí? El cambio en la función. Evaluada aquí en x más h, más ese pequeño cambio en x, y aquí la función en x. Cuando este cambio tiende a 0, cuando el cambio es muy pequeño, entonces, en el límite, eso es la derivada. Pero ¿qué es el límite? ¿No? Quizás algunos no han visto el límite, pero bueno, puede que otros sí. El límite de una función es un valor, si es que existe, no siempre existe el límite, pero si es que existe el límite de una función es un valor al que tiende esa función cuando la variable independiente tiende a cierto valor. Solo que nunca va a ser necesariamente ese valor. En algunas funciones sí va a hacerlo, ¿no? Pero en otras funciones no necesariamente llega a ese valor. Entonces, el límite es como algo perfecto a lo que se tiende sin que necesariamente llegue a hacerlo. Entonces, si este límite existe, entonces existe también la derivada. Estas otras formas de expresar la derivada me piden explicarlo con un ejemplo. Vamos a verlo con este ejemplo. Aquí vemos que y es una función de x. Puede ser el crecimiento de una población, ¿no? Sí, podría ser así, aunque aquí, bueno, podría ser una población, una cantidad de personas que eran un poco más de, digamos que esto está en millones, ¿no? 5 millones, 10 millones, 15 millones, 20 millones y así. Entonces, es una población que era de cierto tamaño en el tiempo 4. Supongamos que x es el tiempo.
Entonces tenemos tiempo 4, tiempo 5, tiempo 6 y así. Pueden ser décadas o algo así, ¿no? Entonces, a medida que pasa el tiempo, la población, aquí hemos visto que ha ido disminuyendo, luego ha ido creciendo y ha ido aumentando cada vez más. ¿Qué es la derivada? La derivada es la pendiente de la recta tangente. La recta tangente es esta recta en rojo que toca a la curva en un solo punto, ¿sí? En este caso lo toca en el punto, creo que es en 7. Solamente lo toca en ese punto. Si nos aproximáramos más, vamos a ver que solamente lo toca en un punto. Entonces, en ese punto, la pendiente es el cambio en Y cuando hay un cambio en X. En una recta, la pendiente es constante. Si estuviéramos hablando de, en vez de esta curva, que sería, digamos, hemos dicho un ejemplo, en vez de esta curva que sería la cantidad de población que hay en distintos momentos del tiempo, si fuera esta recta esa cantidad de población, entonces la población crecería a una tasa constante. Pero estamos viendo, en este caso estamos considerando a la curva en azul como la población. Y lo que está en rojo es una recta tangente que toca en un solo punto a la curva. Esta es la pendiente de esta recta tangente, es la derivada. Y es el cambio. Fijémonos que en este punto la recta tiene esta pendiente, ¿no? En otro punto, la recta va a tener otra pendiente. Pongámonos en este punto, ¿no? Donde puse el cursor. En este punto, ¿qué forma tendría la recta tangente? Sería distinta a esta recta tangente que está en rojo, ¿no? Sería otra recta tangente en ese punto. Entonces la pendiente es ahí distinta. Aquí la pendiente es menos inclinada, aquí sería más inclinada, ¿no? La pendiente aquí, donde está el cursor, la pendiente ahí sería menos inclinada, sería casi horizontal. En este punto donde es 0, la pendiente sería horizontal. Y por aquí cada vez estaría aproximándose más a una pendiente vertical. Entonces, fijémonos que la pendiente en una curva es distinto en cada punto. Entonces, la derivada nos calcula eso, la pendiente en cada punto. Bueno, entonces, la derivada es el análisis del cambio marginal, del cambio infinitesimal, del cambio que se da en la variable y ante un cambio infinitesimal en la variable x. ¿Por qué decimos un cambio infinitesimal? Porque queremos aproximarnos a la pendiente en ese punto de la curva, ¿no? En un punto de la curva hay una pendiente distinta en cada punto de la curva. Queremos saber cuál es el valor de esa pendiente en ese punto. Y para eso, x tendría que disminuir, la variación de x, en este caso el tiempo, ¿no? El tiempo sería x en este caso. La variación tendría que ser infinitesimal, que tendría que tender a 0. De tal forma que estaríamos calculando la pendiente para ese tiempo, para ese punto del tiempo. Entonces, esto es el cálculo, el estudio de los cambios de una variable ante los cambios de otra variable, el estudio de las variaciones. Tenemos el concepto opuesto, se podría decir, el complementario de la derivada, que es la integral indefinida. En este caso, la integral es a la derivada como es la suma a la resta. Integral y derivada son operaciones opuestas, así como sumar y restar. Entonces, una integral indefinida lo que busca es encontrar la función de la que se ha obtenido la derivada, es decir, esta recta
es una pendiente, la pendiente de este punto en la curva, ¿no? Ahora, si conociéramos la función en azul, ¿sí? La función en azul es una cuadrática, si la conociéramos, luego podemos derivarla mediante reglas de las derivadas. Ahora, al revés, si conocemos la derivada, ¿cómo podemos obtener la función de la que se ha derivado? ¿Sí? En la derivada conocemos la azul y mediante un proceso de derivación obtenemos la que está en rojo. En las integrales conocemos lo que está en rojo, las derivadas, y mediante un proceso de integración obtenemos la función que se denomina primitiva. Entonces, f de x puede ser la derivada, integrándola, este es el símbolo de la integral, integrándola, obtenemos la función de la que se ha obtenido esa derivada. Pero tenemos además otra aplicación de las integrales definidas, bueno, de las integrales, en este caso las integrales definidas. Estas integrales definidas son muy útiles para calcular áreas debajo de una curva. Y estas integrales definidas son las que nos son útiles para calcular probabilidades, por ejemplo. Entonces, antes de entrar a lo de probabilidades, podríamos tener esta función. Esta es una función cuadrática. Y queremos calcular el área debajo de esta curva. El área, podríamos calcular todo el área debajo de la curva, ¿no? O podríamos calcular solamente un área específica, ¿sí? Desde 5 hasta 7. Entonces, calcular el área de 5 a 7, pero debajo de esta curva, eso va a requerir el uso de integrales definidas. Entonces, en probabilidades, por ejemplo, esta curva puede ser una función de densidad de probabilidad, es decir, es una función que nos va a devolver densidades de probabilidad, y cuando calculamos el área desde un punto hasta otro punto en la variable independiente, vamos a obtener la probabilidad de que ese valor de la variable esté, por ejemplo, en este caso entre 5 y 7. Si esta fuera una función de densidad de probabilidad, entonces la probabilidad de que x tome un valor entre 5 y 7 sería el área que está en rojo. Entonces, ¿cómo calcula este área? Sabemos que el área de un rectángulo es base por altura. Entonces, aquí podemos ver que son varios rectángulos pequeños, ¿no? La base de este primer rectángulo es esta pequeña base, ¿no? Que va desde 5 hasta 5 y algo, ¿no? Y la altura es toda esta altura, por donde está pasando el cursor. Ahí tenemos un rectángulo. Luego tenemos otro rectángulo y así sucesivamente tenemos varios rectángulos cada vez más pequeños. Entonces, bueno, aquí no se ven tan como rectángulos, ¿no? Aquí tenemos una curva. Imaginémonos rectángulos de verdad, ¿no? Es decir, aquí hay una línea recta. Aquí hay líneas rectas. Entonces, son muchas áreas, muchos rectángulos. Calcular las áreas de los rectángulos es sencillo, ¿no? Es base por altura nada más. Y dividimos este intervalo de 5 a 7 en muchos rectángulos. Pero ¿qué tal si los dividimos en rectángulos aún más pequeños? Si los dividimos en rectángulos aún más pequeños que estos, es decir, más delgados, por así decirlos, rectángulos con muy poca base, con bases muy pequeñas, entonces nos vamos a aproximar mejor al área debajo de esta curva, ¿no? Porque para rectángulos, como los podemos ver en el gráfico, no nos aproximamos muy bien, porque hay unas partes que no van a ser calculadas como áreas debajo de la curva, ¿no? Si son rectángulos, aquí nos podemos imaginar unas líneas horizontales para que sean rectángulos y una parte no va a ser calculada.
pero con rectángulos aún más pequeños nos vamos a aproximar mejor. Y esta es la fórmula justamente de eso. Este delta xi es la base y este f de xi es la altura. Es la función evaluada en xi, ¿no? Entonces aquí esta función la estamos evaluando en cada xi. Esa sería la altura. Y la estamos multiplicando por la variación en x. La variación en x serían todas estas pequeñas variaciones que serían las bases. Entonces esto es la suma de alturas por bases. Ahora, si aumentamos el número de esos rectángulos, de estos rectángulos, hacia infinito, n tiende a infinito, entonces aumentamos el número de estos rectángulos hacia infinito, o sea, vamos a tener infinitos rectángulos. En el límite, eso va a ser el área debajo de la curva, perdón, aquí está, ¿no? En el límite va a ser el área debajo de la curva. Y esa es la integral definida, perdón. Me he salido, pero había una... está bien. Entonces volvemos a compartir la pantalla. Entonces, en el límite, esa suma infinita de bases por alturas va a ser esta integral, ¿no? La integral de A hasta B. En este caso, A va a ser 5 y B va a ser 7 para nuestro ejemplo. Entonces, esa función la integramos mediante procesos de integración y las evaluamos en A y B. Y eso nos va a dar el área debajo de esta curva. Entonces, como pueden ver, esa es la utilidad del cálculo en este caso de la integral definida. Tenemos también el cálculo para varias variables, en la cual podemos calcular derivadas parciales, también integrales múltiples para calcular áreas de objetos en 3 dimensiones o en más dimensiones, ¿no? Luego, como tenemos poco tiempo, vamos a acelerar esto. Veamos la probabilidad y la estadística. La probabilidad y la estadística se alimentan bastante del cálculo y del álgebra lineal. Y sin cálculo y sin álgebra lineal no se va a poder entender profundamente estadística. Se puede estudiar, claro, esta estadística sin mucho cálculo o sin álgebra lineal, ¿no? La estadística descriptiva o estadística básica se puede estudiar, pero una estadística más profunda va a ser necesario para ello el cálculo y el álgebra lineal. Y la estadística es básicamente una ciencia de datos. Bueno, aquí como pueden ver estamos haciendo uso de las integrales o de las sumas. Aquí hay conceptos de estadística. Aquí tenemos una función muy famosa en estadística, la densidad de probabilidad normal, que se asemeja a una campana. Se denomina la campana de Gauss. Es una distribución de probabilidad muy, muy utilizada en estadística. Tenemos también el tema de estimación, de cómo podemos aproximarnos a valores poblacionales a partir de valores muestrales. Sí, en este caso, el objetivo es hacer inferencia, es decir, tenemos una población grande, ¿no? Una población de muchos sujetos, de muchas, puede ser personas, ¿no? La población de un país. Pero, ¿cómo podemos estudiar la población de ese país? Necesitamos, bueno, los censos estudian la población de ese país, pero no en todos sus aspectos, no en todas las variables que quisiéramos, ¿no? Entonces se tienen que recolectar muestras para que el estudio sea más factible. Y a partir de las muestras se calculan estadísticos y se pretende que esos estadísticos que son calculados a partir de muestras sean representativos de la población. Y para eso se necesita estadística y todo lo concerniente a las herramientas de probabilidad y estadística. Y en ciencia de datos eso también es bastante común, porque lo que vamos a tener lo que se hace en ciencia de datos es trabajar con muchos datos, pero esos datos pueden provenir de poblaciones todavía más grandes, de las cuales no se tienen sus datos, ¿no? De parámetros poblacionales. Los parámetros poblacionales de los cuales no se tienen sus datos, ¿no? Y se necesitarán métodos estadísticos para estimar esos parámetros poblacionales. Bueno, entonces, aquí no me sale el chat, creo que había una pregunta. ¿Dato? Ah, perdón.
Bien. Los slides, sí, los he pasado. Yo creo que les van a compartir. He pasado esta diapositiva, esta presentación a los organizadores. Entonces, los organizadores yo creo que pueden pasárselos a todos los que quisieran los slides, ¿no? Y me piden un ejemplo de ciencia de datos como estratégica, como estadística. Bien, en la predicción es bastante útil la estadística. Por ejemplo, una empresa o un banco, una entidad financiera, puede buscar, detectar a potenciales clientes que podrían entrar en algún momento en mora, ¿no? A clientes que solicitan un crédito. Entonces, antes de otorgarles el crédito, puede aplicar un modelo estadístico. El modelo estadístico le va a devolver un estimado, le va a devolver una probabilidad, la probabilidad de que el nuevo cliente pueda ser a la larga un cliente quizás moroso, ¿no? La probabilidad de que en algún momento el cliente caiga en mora. Y de acuerdo a esa probabilidad, la entidad financiera puede tomar distintos cursos de acción, ¿no? Si la probabilidad es muy alta, entonces obviamente le denegaría el crédito. Y si la probabilidad sonda alrededor del 50%, podría, no sé, solicitar más información quizás. Pero, ¿cómo se construyen esos modelos? Esos modelos se construyen a partir de datos históricos. En esta entra el álgebra lineal primeramente. Vamos a tener un arreglo de datos de este tipo mediante matrices. Luego entrará el cálculo a la hora de encontrar una función. Se va a tener que minimizar o maximizar esa función que relacione los datos de los clientes con un dato particular, ¿no? Una variable que sería binaria, una variable que tomaría el valor de, digamos, de 1 si un cliente en el pasado ha caído en mora y 0 si el cliente no ha caído en mora. Entonces los relaciona y valida con técnicas estadísticas. Valida el modelo aplicando pruebas estadísticas a los estimadores y además predice mediante los modelos estadísticos, estimando, ¿no? Estimando esas probabilidades, la probabilidad de que ese cliente llegue a ser en algún momento o caiga en mora en algún momento, ¿no? Entonces, todas estas herramientas matemáticas entran en eso, en la construcción de un modelo que permita poder decir si un cliente puede llegar a ser, puede caer en mora o no, puede no caer en mora, ¿no? Nos daría un estimado, una probabilidad. Bien, entonces, no sé si tienen más preguntas. Bien, aquí me da una pregunta. En el tema de predicciones, más exactamente en la regresión lineal, comentar un ejemplo sobre series temporales. Sí, la regresión lineal no es una herramienta muy adecuada para forecasting, para pronóstico con variables de series de tiempo. Porque la regresión lineal no toma en cuenta. Bueno, se puede hacer regresión lineal, pero con las variables transformadas en primeras diferencias. Es decir, no es aconsejable hacer una regresión. Por ejemplo, si quisiéramos pronosticar los precios de las acciones de un mercado, entonces hacer la regresión de los precios de las acciones en función del tiempo no es lo adecuado, porque esa variable tiene tendencia. Entonces, lo que realmente puede estar pronosticando es simplemente la tendencia, no la relación. Pero si queremos saber las relaciones, ¿no? Relaciones entre dos variables de precios de acciones.
si dos variables de precios de acciones, queremos saber la verdadera relación entre ellas, si están relacionadas entre ellas, para así saber si invertir en una o en la otra, y si no están, si no están relacionadas, en ese caso, bueno, depende de la decisión que uno quiera tomar, ¿no? Pero el problema es que, como las dos variables tienen tendencia, entonces nos puede salir una relación muy alta, una correlación que se denomina correlación espuria. Y bueno, en el caso de pronósticos, también tendríamos ese problema con las variables en niveles, que serían los precios. Es mejor hacerlo con los retornos. O, por ejemplo, en el caso de población, sería con la tasa de crecimiento. Básicamente, el concepto general sería tasa de crecimiento. Entonces, incluso en el tema de regresión lineal, es mejor hacer la regresión lineal de una variable en función del tiempo, utilizando la tasa de crecimiento de la variable dependiente en función del tiempo. Y luego podemos calcular el valor de la variable en niveles, ¿sí? Si son los precios, por ejemplo, sería mejor hacerlo. Si fueran el nivel general de precios, sería mejor hacer la regresión, no de los precios en función del tiempo, sino si fueran precios de acciones, serían de los retornos en función del tiempo, ¿no? Si fuera el índice general de precios, sería de la inflación en función del tiempo. Entonces, utilizar la regresión lineal, estos se denominan variables estacionarias, las que están en tasas de crecimiento o en retornos o en diferencias en logaritmos, que serían las tasas de crecimiento. Serían variables estacionarias, mientras que las que no están en tasas de crecimiento se denominan variables no estacionarias. No es aconsejable realizar regresiones con variables no estacionarias, precisamente por el problema de regresión espuria, ¿no? Y porque lo que se estaría estimando solamente sería la tendencia. Luego hay otros modelos, como por ejemplo los modelos autorregresivos integrados de media móvil, modelos ARIMA, que son útiles también para pronósticos de series de tiempo, y en estos modelos hay que trabajar necesariamente con variables estacionarias. Asimismo, en redes neuronales también se puede aplicarlas con datos de series de tiempo. En este caso, los inputs serían los rezagos de las variables independientes y los outputs serían las variables en el momento t, en el tiempo t. No sé, una pregunta. ¿Algún material, libro o algo que profundice en esos temas con ejemplos prácticos? Sí, bueno, el material que yo tengo es prácticamente todo en inglés. Uno más práctico, es complicado encontrar uno. Uno que esté al alcance, que sea en español para mucha gente, no, pero hay un libro de matemática para Machine Learning, ¿sí? Voy a darles los autores. Aquí lo tengo el libro. Matemática para Machine Learning en inglés. De Mark Peter Deisenroth, Aldo Faisal y Chen Song Ong. Son 3 autores. Tienen un libro, Matemáticas para Machine Learning. Está en inglés el texto, pero es muy bueno.
toca todo lo relevante a matemática que se utiliza para ciencia de datos. Tiene un lenguaje formal, ¿sí? Se necesita matemáticas preliminares para entender bien el libro, además de inglés, ¿no? Sí, lo compartiré. ¿Por qué vía quieren que lo comparta? Lo puedo enviar al correo, ¿no? Sí, por favor, ahí nos encargamos de ya subir el repositorio que tenemos. Estaremos anunciando siempre de que tenemos un GitHub en el cual subimos todos los materiales. Se los vamos a compartir en un momento. Bien. Tengo el libro en PDF. Si quieren lo pueden buscar. Puedo escribirlo en el chat. Los autores. El texto se llama Mathematics for Machine Learning. Genial, gracias. Acabo de colocar también, estimado público, el link del repositorio que tenemos. Ahí estaremos subiendo la presentación del docente. Y bueno, también todas las presentaciones anteriores están en ese medio. Bien, el autor es Dei-Sen Roth. Bueno, aquí me pregunta algún caso práctico que se haya desarrollado a nivel de negocio, seducción de dimensionalidad. Bueno, a nivel de negocio yo no apliqué reducción de dimensionalidad, sí a nivel de una investigación, pero a ver, a nivel de negocio, más que reducción de dimensionalidad, el método denominado análisis de componentes principales es muy útil para construir índices, ¿sí? Bueno, en mi caso lo desarrollé para construir un índice de desarrollo considerando variables que tienen que ver con el desarrollo, ¿no? Entonces, en la técnica denominada componentes principales, lo que se busca es una variable como combinación lineal de otras variables. Esta variable se denomina componente principal. De hecho, pueden haber muchos componentes principales. Si tenemos 10 variables, se puede construir 10 componentes principales. Pero el primer componente principal, el de máxima varianza, es una variable que resume adecuadamente la información de las 10 variables originales. Bueno, tenía un caso de un negocio que, bueno, buscaba construir índices creo que era de comercio, ¿sí? De comercio de distintos artículos. Y entonces, todas las variables en este método son tratadas como variables dependientes. Aquí en este método no hay diferencia entre variables dependientes e independientes, ¿no? O también se podría decir que todas las variables son dependientes. Entonces, lo que se obtiene es una combinación lineal, es decir, es una forma de promedio ponderado de esas variables, y el primer componente principal es un buen indicador de la información de esa variable. La reducción de dimensionalidad es reducir la dimensionalidad de un conjunto grande de variables en un conjunto pequeño de variables. Pero este conjunto pequeño de variables no son ninguna de las variables originales, ¿no? Son nuevas variables. Estas nuevas variables, cada una de ellas son como promedios ponderados, ¿no? Son combinaciones lineales, pero si no se entiende tanto el concepto de combinaciones lineales, se podría decir son sumas ponderadas de las variables originales. Y es como un índice cualquiera, ¿no? Un índice también es una combinación lineal, ¿no? Sumamos, promediamos los valores de varias variables y luego los escalamos entre 0 y 1 y podríamos
obtener un índice. Conozco otra aplicación, por ejemplo, en una prueba de atletismo, se tenían varios puntajes, ¿no? Varios deportistas han participado en varias pruebas de atletismo y cada deportista, cada participante tenía sus puntajes en cada prueba. Entonces tenía una matriz de datos, ¿no? Aplicando componentes principales, se podía determinar al ganador de esta competencia. El componente principal de mayor varianza es el que se utilizaba para determinar al ganador, el que tiene el valor más alto. Una forma hubiera sido un promedio simple, ¿no? Un promedio simple de las puntuaciones de todos para cada deportista. Pero, ¿por qué el de componentes principales es recomendado por sobre el promedio simple? Sería porque le va a otorgar un peso mayor a los que son más difíciles, algunas competiciones o pruebas que son más difíciles, y un peso algo menor a las que son menos difíciles. También les va a otorgar pesos mayores a las que están más relacionadas entre sí, y pesos menores, o les va a dar otros pesos en otra dimensión a otras que están relacionadas en otra dimensión. Y bueno, tiene muchas aplicaciones, componentes principales, y nos puede dar un mejor índice en este caso, de esa prueba de atletismo. Bien, entonces, ahí está, ¿no? En el chat están los autores, y bien, lo voy a subir también a este GitHub. Bien, entonces, gracias por su atención. Gracias a ustedes. Ok, muchas gracias. Así es, ha sido una interesante ponencia. Y bueno, recordarles siempre al público de que pueden registrarse a los talleres posteriores en nuestra página web en www.datascience.p. Y bueno, también siempre están publicándose estos eventos en nuestras redes sociales como Facebook. Así que muy buenas tardes a todos y nos vemos en la siguiente ponencia. Un gusto.